mujer pobre abandona a su padre con amnesia en un aeropuerto, al descubrir que hay una herencia oculta, intenta detener el avión, pero es demasiado tarde. El sonido de la vieja nevera vibraba en la cocina del pequeño apartamento, interrumpiendo el silencio como un recordatorio constante de su vida rutinaria y desgastante. Las paredes, manchadas y descascaradas, parecían absorber la fatiga de Clara, acumulando cada día el cansancio que ella sentía en el cuerpo. Era temprano en la mañana, pero los primeros rayos de luz que atravesaban las ventanas apenas iluminaban el espacio reducido donde pasaba la mayor parte de sus días. En la sala, Roberto, su padre, miraba por la ventana con la expresión perdida que tanto la perturbaba. Estaba sentado en su silla preferida, la única que les quedaba en buen estado, y tamborileaba los dedos en el brazo de la silla, como si quisiera recordar algo que ya no podía alcanzar. Clara, mientras tanto, preparaba café, con los movimientos torpes de alguien que había pasado otra noche en vela. La extenuación se reflejaba en su rostro, ojeras profundas bajo sus ojos marrones, líneas de expresión marcadas en su frente, y un aire de resignación que había ido ganando terreno con los años. La ropa que vestía era sencilla, un suéter gris gastado y pantalones cómodos, siempre lista para atender las necesidades de su padre, incluso en los momentos más inesperados. Clara se acercó a Roberto con una taza de café. «Aquí tienes, papá», le dijo en un tono suave, intentando ocultar el agotamiento y la frustración. Roberto levantó la mirada, y por un instante, pareció reconocerla. Sus ojos claros la observaron con una chispa de lucidez, una breve ilusión que se desvaneció tan rápido como había aparecido. «¿Dónde está tu madre?», preguntó él, como lo hacía casi todos los días, con un tono ansioso, como si realmente creyera que ella podría aparecer de un momento a otro. Clara suspiró, tratando de contener la tristeza y el cansancio de repetir siempre la misma respuesta. «Papá, mamá ya no está con nosotros. Murió hace 5 años, ¿recuerdas?». Roberto la miró en silencio, su expresión vacía regresando lentamente a su rostro. «Oh, sí, claro», murmuró, bajando la vista hacia la taza de café. Clara sabía que esa respuesta no duraría mucho, en unos minutos, probablemente, volvería a preguntar por su madre, por esa mujer que él seguía amando y que, en su mente confundida, aún estaba presente. La vida de Clara se había reducido a un círculo interminable de respuestas repetidas, gestos mecánicos y una rutina que la asfixiaba. Cada día era una repetición del anterior, sin salida ni respiro, y la precariedad económica solo empeoraba las cosas. Apenas trabajaba unas pocas horas al día, y el dinero que ganaba apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas. Había días en los que debía elegir entre comprar medicinas para Roberto o pagar la cuenta de la luz. Su sueldo como asistente administrativa en una oficina local no era suficiente, y la ayuda gubernamental tampoco cubría todo lo necesario. La relación con su padre, que alguna vez había sido su pilar, se había transformado en una carga emocional difícil de soportar. Por un lado, sentía una enorme responsabilidad de cuidarlo, de ser la persona que lo acompañara en su deterioro. Pero, por otro lado, el agotamiento y la falta de reconocimiento de su padre la hundían en un pozo de resentimiento. Había noches en las que imaginaba una vida distinta, en la que él no estuviera, y sentía culpa por esos pensamientos, pero no podía evitarlos. Mientras él sorbía el café en silencio, Clara se acomodó en el borde del sofá y le habló con un tono casi casual. «Papá, ¿te acuerdas de mí?». «Soy Clara, tu hija», le dijo, intentando con suavidad traerlo de vuelta a la realidad. Sabía que su pregunta no tendría la respuesta que ella deseaba, pero necesitaba intentarlo. Él la miró, con una expresión que rozaba la confusión y la tristeza. «Clara». Claro que lo sé», dijo, pero la inseguridad en su voz la hacía dudar de si realmente la reconocía. Quizás solo repetía su nombre porque ella se lo había dicho. El reloj en la pared marcaba las 8 de la mañana. Pronto tendría que salir al trabajo y dejar a Roberto solo en el apartamento, algo que hacía con temor y culpa. No podían pagar un cuidador y, aunque varias veces había considerado llevarlo a un centro de cuidado para personas mayores, la idea de dejarlo en otro lugar le provocaba un nudo en el estómago.
¿Qué clase de hija soy si dejo a mi padre en un lugar así?, se preguntaba, sintiendo que cada pensamiento de escape era un acto de traición. Sin embargo, la idea de abandonarlo no desaparecía de su mente. Pensó en las veces que había considerado dejarlo en la puerta de un hospital o incluso en una estación de tren, con la esperanza de que alguien más se hiciera cargo. A veces, solo el pensamiento la llenaba de alivio, como si fuera una salida de emergencia de una vida que ya no soportaba. Pero la culpa volvía con cada fantasía de escape, castigándola por siquiera considerar abandonar al hombre que alguna vez fue su héroe. ¿Dónde está tu madre?, volvió a preguntar él, rompiendo sus pensamientos. Clara cerró los ojos un instante, agotada de repetir la misma conversación. Pero se recompuso y, con un tono suave, respondió: «Papá, mamá ya no está aquí». «Ah, claro. Qué extraño», dijo él, mirando el suelo, como si la noticia fuera nueva. Clara sentía que cada vez que decía esas palabras, una parte de ella se rompía un poco más, como si la tristeza se acumulara en pequeñas fracturas invisibles que nunca sanarían. Aquella noche, después de cumplir con su jornada laboral y regresar al apartamento, Clara se preparó para acostarse. Su habitación, al igual que el resto del apartamento, era sencilla y funcional, con apenas una cama y un pequeño armario. No había espacio para comodidades ni lujos, y aunque eso no la había molestado antes, ahora sentía que cada pared, cada objeto en ese espacio reducido, contribuía a su agotamiento mental. Se tumbó en la cama y cerró los ojos, intentando encontrar algo de paz. Pero, como tantas otras noches, su mente la traicionaba, llevándola a lugares oscuros. ¿Qué pasaría si realmente lo dejara en un hogar de ancianos? Sería tan malo, pensaba, mientras las imágenes de Roberto solo y desorientado aparecían en su mente. Recordaba una conversación con una amiga de la oficina, quien le había sugerido esa opción, casi como una salida evidente. «Es lo mejor para ambos, Clara. Él estará cuidado y tú podrás vivir de nuevo. No puedes sacrificarte toda la vida», le había dicho. Pero cada vez que consideraba seriamente esa posibilidad, sentía una mezcla de culpa y miedo. ¿Y si nadie lo cuidaba como ella? ¿Y si terminaba perdiéndose completamente en su enfermedad? ¿Hasta cuándo puedo seguir así?, se preguntaba en la oscuridad, escuchando el débil sonido de la respiración de Roberto en la otra habitación. Los días se volvían cada vez más insoportables, y la carga emocional de cuidar a alguien que ya no la reconocía comenzaba a devorarla desde adentro. Lágrimas silenciosas rodaban por su rostro mientras miraba al techo, incapaz de encontrar una solución. Su amor por él seguía ahí, pero cada día se desdibujaba un poco más, perdido en la rutina desgastante y en el agotamiento de una vida sin descanso. Sabía que algo debía cambiar, pero no tenía idea de cómo o cuándo tendría el valor de dar ese paso. El reloj marcaba la medianoche y el silencio envolvía el apartamento. Clara cerró los ojos, sintiendo el peso de sus propios pensamientos, sin saber hasta dónde la llevarían o si alguna vez encontraría una salida. Clara estaba de pie junto a la cafetera en la pequeña cocina del apartamento. Observaba cómo el líquido oscuro caía lentamente en la jarra, llenando el aire con un aroma familiar pero que, en lugar de reconfortarla, le recordaba la monotonía de cada mañana. Sus manos temblaban levemente mientras sujetaba la jarra caliente, y sus ojos, enrojecidos por la falta de sueño, parecían más cansados que de costumbre. Tomó una taza para ella y otra para Roberto, quien ya estaba sentado en su silla favorita en la sala, mirando por la ventana como si estuviera esperando algo. La luz de la mañana se filtraba entre las cortinas desgastadas, iluminando su cabello gris y su expresión perdida. Roberto parecía estar atrapado en un mundo propio, lejos de la realidad de Clara, quien lidiaba con los restos de una vida que alguna vez había sido plena y llena de sueños. Caminó hacia él y le extendió la taza de café. «Aquí tienes, papá», dijo con voz cansada, sin siquiera esperar una respuesta de agradecimiento. Roberto la miró con una mezcla de confusión y sorpresa, como si fuera la primera vez que la veía en la vida. Clara sintió una punzada de resentimiento y desprecio, una emoción oscura que trataba de reprimir cada día. Ese hombre, alguna vez su héroe, parecía ahora una carga que drenaba cada gota de energía y esperanza que le quedaba.
Mientras se sentaba en el sofá con su propia taza, observó a Roberto sorber el café, con movimientos lentos y cautelosos. Recordaba cómo era él antes de la enfermedad, un hombre fuerte y seguro de sí mismo, siempre dispuesto a darle consejos y a escuchar sus problemas. Recordaba cómo había trabajado duro para asegurar el bienestar de la familia, y cómo la apoyaba en sus sueños de estudiar derecho. Sin embargo, esa imagen parecía tan lejana, casi como un recuerdo de otra vida. Terminó su café en silencio, mirando la pared descascarada de la cocina y tratando de ignorar el remolino de pensamientos en su cabeza. Había veces en que el desprecio que sentía la consumía, y luego, casi de inmediato, venía una ola de culpa y arrepentimiento. No podía evitar sentir que sus pensamientos oscuros traicionaban el amor que aún le tenía, pero el cansancio físico y emocional era abrumador. Después de terminar el desayuno y asegurarse de que Roberto se mantuviera tranquilo, Clara se cambió de ropa, preparándose para ir a la universidad. El dinero que su madre le había dejado apenas alcanzaba para cubrir las cuotas y los gastos básicos de la casa. Por eso, aunque se sentía desgastada y sin fuerzas, seguir con sus estudios de derecho era lo único que le daba esperanza de un futuro diferente. Desde pequeña, había soñado con convertirse en abogada, y aunque todo a su alrededor parecía derrumbarse, ese sueño seguía siendo su único refugio. Clara salió del apartamento con una mezcla de apuro y resignación. El sol de la mañana iluminaba las calles, pero para ella, el camino hacia la universidad parecía sombrío, como si estuviera atrapada en una neblina. Cada paso la acercaba a una vida que deseaba, pero que cada vez se le hacía más lejana y difícil de alcanzar. Entró al edificio de la facultad y subió las escaleras hasta llegar al pasillo que llevaba a las aulas, donde varios estudiantes conversaban animadamente sobre clases y trabajos. Intentó concentrarse en su entorno, en el bullicio de la universidad y en el murmullo de las conversaciones, buscando un escape temporal de la carga que llevaba en los hombros. Sin embargo, al pasar junto a la oficina de administración, escuchó su nombre en un tono firme pero amable. Era la secretaria, quien la llamaba con una leve sonrisa que no ocultaba la preocupación en sus ojos. «Clara, ¿podrías pasar un momento?», dijo la mujer, señalando hacia la oficina. Clara sintió un nudo en el estómago y tragó saliva antes de entrar. Sabía lo que se avecinaba, pero no podía evitar el nerviosismo que la invadía. Se sentó frente a la secretaria, quien hojeaba unos papeles con expresión seria. «Lamento informarte, Clara, que tienes varias cuotas de la matrícula atrasadas. He revisado tu expediente, y si no regularizas los pagos pronto, lamentablemente no podrás continuar asistiendo a clases», dijo la secretaria, intentando sonar comprensiva. «Sé que no es fácil, pero necesitamos que cumplas con los plazos». Clara asintió en silencio, sintiendo cómo la presión en su pecho aumentaba. Sabía que su madre le había dejado un poco de dinero, pero entre los gastos de la casa, la comida, las medicinas de Roberto y las cuotas de la universidad, el dinero se agotaba rápidamente. Cada mes era un desafío, y ahora, con esta advertencia, su sueño de graduarse y conseguir una vida mejor parecía desvanecerse ante sus ojos. ¿Hay alguna manera de conseguir una prórroga o algún tipo de ayuda?, preguntó Clara, esforzándose por mantener la calma, aunque sabía que la respuesta era obvia. La secretaria negó con la cabeza, lamentándolo sinceramente. «Lo siento, Clara. Entiendo tu situación, pero las políticas de la universidad son muy estrictas en este aspecto. Podrías buscar una beca, pero necesitas estar al día con los pagos para solicitarla». Clara dejó escapar un suspiro y agradeció a la secretaria antes de salir de la oficina. Su mente estaba en caos, y mientras caminaba por el pasillo, trataba de entender cómo había llegado a este punto. Parecía que todo en su vida era una lucha constante, y el sueño de convertirse en abogada, de algún día liberarse de esa existencia de sacrificios, se volvía cada vez más inalcanzable. Al salir al patio de la universidad, encontró a su amiga Laura, quien estaba sentada en un banco, hojeando unos apuntes. Laura levantó la vista al verla y le sonrió con amabilidad, notando la expresión abatida de Clara. «¿Todo bien, Clara? Te ves agotada», dijo, sin rodeos, pero con genuina preocupación. Clara se sentó a su lado y dejó escapar un suspiro pesado. «No sé, Laura.
Siento que estoy tirando mi vida a la basura. Mi papá ya ni siquiera me reconoce, y aún así tengo que estar ahí, cuidándolo, respondiendo las mismas preguntas todos los días. Sus palabras salieron cargadas de resentimiento y frustración, y mientras hablaba, las lágrimas amenazaban con escaparse de sus ojos. Laura la escuchó en silencio, respetando el dolor que su amiga intentaba expresar. Debe ser muy duro. No sé cómo logra seguir adelante, dijo, colocándole una mano en el hombro para darle apoyo. Clara se llevó las manos a la cabeza, sintiendo que todo a su alrededor se desmoronaba. A veces pienso que estoy desperdiciando mi vida. Trabajo y trabajo, apenas tengo dinero para pagar las cuentas, y ahora me dicen que si no pago las cuotas atrasadas de la universidad, no voy a poder seguir estudiando, es lo único que me da esperanza, Laura. Mi sueño se siente cada vez más lejano, confesó con la voz quebrada. Laura la miró con empatía y asintió lentamente. Quizás deberías considerar alguna alternativa para tu papá. Sé que lo amas, pero, ¿has pensado en llevarlo a un hogar donde puedan cuidarlo bien? Tal vez sería lo mejor para ambos. Clara negó con la cabeza, aunque una parte de ella no podía evitar considerar la sugerencia. Había pensado en esa opción muchas veces, incluso fantaseado con la idea de dejarlo en un lugar donde alguien más se hiciera cargo, pero el sentimiento de culpa siempre la invadía. ¿Sería realmente capaz de hacer algo así? ¿Abandonar a su padre en un hogar de ancianos, en manos de extraños? No lo sé, Laura. Lo he pensado, pero siento que, si lo hago, estoy traicionando todo lo que mi mamá me enseñó sobre cuidar a la familia. Ella me dejó algo de dinero para que pudiera estudiar, pero nunca imaginó que también tendría que usarlo para mantenernos a los dos. Todo se ha vuelto tan complicado. Laura asintió, comprensiva. Es una decisión difícil, Clara. Pero recuerda que también tienes derecho a vivir tu vida. No estás obligada a sacrificarte completamente. Clara suspiró, sintiéndose atrapada en una encrucijada sin salida. La desesperanza era como una sombra constante en su vida, oscureciendo cualquier rayo de esperanza que intentara asomarse. Sabía que necesitaba tomar una decisión pronto, pero cada opción parecía cargar consigo un peso que no estaba segura de poder soportar. Se quedó en silencio, mirando el suelo, mientras Laura la observaba con preocupación. No tenía respuestas, solo una profunda sensación de pérdida, como si la vida que había soñado se escapara entre sus dedos, dejándola sin nada a lo que aferrarse. El autobús se desplazaba lentamente por las calles de la ciudad, deteniéndose cada pocos minutos en los semáforos y paradas. Clara estaba sentada cerca de la ventana, observando las luces de la tarde que comenzaban a teñir de naranja los edificios y las aceras. El murmullo de los pasajeros y el sonido de las puertas abriéndose y cerrándose parecían un eco lejano, algo que apenas percibía mientras su mente navegaba por una mezcla de pensamientos y preocupaciones. La ciudad estaba llena de vida a esa hora, las familias paseaban por los parques, las parejas caminaban de la mano y los niños corrían entre los árboles, persiguiéndose y riendo sin preocupaciones. En una parada, el autobús se detuvo justo frente a un parque donde una familia estaba sentada en una manta, disfrutando de una tarde de picnic. Clara los observó con una mezcla de envidia y tristeza, sus ojos se enfocaron en la madre y el padre que reían mientras jugaban con sus hijos. Una imagen de paz y felicidad que le parecía tan lejana, casi inalcanzable. Suspiró, sintiendo como el peso de su vida la aplastaba cada vez más. Todo lo que quería era algo así, una vida donde pudiera ser feliz, libre de preocupaciones constantes, sin la carga de las responsabilidades que la oprimían desde que su madre había muerto. Pero, a medida que el autobús avanzaba y la realidad volvía a instalarse en su mente, recordó que su vida distaba mucho de aquella imagen ideal. Sus pensamientos giraron de nuevo hacia los problemas que parecían multiplicarse con cada día. ¿Cómo voy a hacer para pagar la universidad?, se preguntaba, apretando los labios en un gesto de impotencia. El dinero que su madre le había dejado se agotaba, y sin poder trabajar a tiempo completo, las opciones se reducían cada vez más. La advertencia de la universidad seguía resonando en su mente: si no pagaba las cuotas atrasadas, tendría que abandonar sus estudios. Pero, ¿cómo iba a conseguir ese dinero si apenas lograba mantener a su padre y a sí misma?
La única razón por la que seguía en la universidad era porque había sido el deseo de su madre. Aquel sueño de convertirse en abogada, de construir una vida mejor, parecía desvanecerse con cada factura sin pagar y cada nuevo sacrificio que debía hacer. El autobús se detuvo nuevamente, y Clara bajó en su parada habitual, caminando lentamente hacia el edificio desgastado donde vivía. La atmósfera en su barrio era distinta, apagada, casi sombría en comparación con los lugares que había visto durante el trayecto. A su alrededor, las paredes manchadas y los grafitis en las esquinas parecían reflejar la decadencia de su propia vida. Subió las escaleras con pasos pesados y, al llegar a la puerta de su apartamento, tomó un momento para respirar profundamente antes de entrar. Sabía que, al cruzar ese umbral, la carga emocional se haría aún más pesada. Cuando abrió la puerta, encontró a Roberto sentado en el sofá, con la mirada perdida en la nada. Clara sintió un vacío en el pecho al verlo así, como una sombra de quien alguna vez había sido. Dejó sus cosas en la mesa y se dirigió a la cocina, sacando una botella de agua para calmar la sed que le había dejado el largo día. Mientras tomaba pequeños sorbos, notó que su padre giraba la cabeza lentamente hacia ella. «Clara, ¿eres tú?», preguntó con un tono dubitativo, como si intentara asegurarse de algo que ya no podía recordar. Clara asintió, forzando una pequeña sonrisa, aunque el cansancio y el tedio la dominaban. «Sí, papá, soy yo». «Tu hija», respondió, repitiendo la misma frase que decía todos los días. A veces, tenía la esperanza de que un día él la reconocería sin titubeos, que el brillo en sus ojos sería real y no solo un espejismo de su mente enferma. ¿Y tu madre, dónde está?», preguntó él, con una expresión que mezclaba confusión y melancolía. Clara sintió como el fastidio crecía en su interior, una sensación que intentaba reprimir cada vez que esa pregunta surgía. Era la misma conversación, las mismas palabras que parecían repetirse en un bucle eterno. «Papá, mamá ya no está con nosotros». «Murió hace 5 años», respondió, tratando de que su tono no revelara la frustración que sentía. Roberto asintió lentamente, pero Clara sabía que en unos minutos él olvidaría todo de nuevo y volvería a preguntar por su madre, o quizás por algún otro detalle de su vida pasada. El desgaste emocional que implicaba responder una y otra vez era insoportable, y cada vez le costaba más ocultar la impaciencia en su voz. Decidió refugiarse en la cocina, tratando de calmar sus pensamientos y encontrar algún momento de paz, aunque sabía que era casi imposible. Mientras miraba las paredes agrietadas y el reloj que marcaba las horas con un sonido monótono, pensaba en su vida y en cómo había llegado a ese punto. ¿Cuándo se había desvanecido su futuro? ¿Cuándo había dejado de ser la joven llena de sueños y se había convertido en alguien tan desesperada? Después de cenar junto a su padre en silencio, Clara sintió que el peso en su pecho aumentaba con cada minuto. Necesitaba un momento para sí misma, para liberar esa angustia que llevaba acumulando durante todo el día. Fue al baño y cerró la puerta con cuidado, como si estuviera protegiendo su último refugio. Encendió la ducha y dejó que el agua caliente corriera, llenando el cuarto de baño con una ligera neblina. Se desvistió lentamente, mirando su reflejo en el espejo empañado, y lo que vio le devolvió una imagen que apenas reconocía. Sus ojos, apagados y sin brillo, reflejaban la tristeza y el agotamiento que la consumían. Entró en la ducha y dejó que el agua cubriera su cuerpo, esperando que pudiera llevarse, al menos por unos momentos, el peso de su dolor. Entonces, sin poder contenerse, las lágrimas comenzaron a brotar, mezclándose con el agua que corría por su rostro. El sonido de sus sollozos se perdía en el eco de la ducha, y se permitió llorar con libertad, dejando salir cada sentimiento reprimido, cada pensamiento oscuro que había intentado enterrar. Mientras se abrazaba a sí misma bajo el agua, un pensamiento comenzó a formarse en su mente, una idea que le parecía a la vez aterradora y liberadora. Sabía que no era justo, que no debería pensar así, pero el cansancio y la desesperación la llevaban a considerar soluciones que antes habrían sido impensables. Si tan solo pudiera dejarlo en algún lugar, alguien podría cuidar de él. Podría ser mejor para ambos, se repetía, tratando de convencerse de que esa idea era una solución lógica, y no un acto de egoísmo. Quizás, si lo dejaba en algún sitio donde alguien más se hiciera cargo, ella podría recuperar su vida,
continuar sus estudios, tener una oportunidad de ser feliz. Podría llevarlo a un aeropuerto, comprarle un billete de ida con el poco dinero que le quedaba y alguien se encargaría de ayudarlo en el destino. Se estremeció al pensar en ello, sintiendo como su pecho se llenaba de una mezcla de culpa y alivio. ¿Era tan terrible imaginar una salida para ambos? En su mente, esa opción parecía tan sencilla, tan efectiva. Claro, dolería al principio, pero después tal vez encontraría la paz que tanto deseaba. Mientras el agua seguía cayendo, Clara intentaba convencerse de que, quizás, aquella solución no era tan descabellada. Era, después de todo, una manera de liberarse y, al mismo tiempo, garantizar que su padre recibiría ayuda en algún otro lugar. Se dijo a sí misma que no era un acto de abandono, sino de supervivencia, de hacer lo mejor para ambos. Apagó la ducha y se quedó unos minutos en silencio, mirando el suelo del baño, tratando de calmar la tormenta de pensamientos que la invadía. La culpa seguía latente, pero el alivio de esa posible solución parecía suavizar el peso que cargaba. Se secó lentamente, mirando su reflejo una última vez antes de salir. Sabía que esa idea la perseguiría, pero, al mismo tiempo, le daba un nuevo sentido de control. Quizás, solo quizás, había encontrado una salida. Era sábado por la mañana, y el apartamento de Clara estaba sumido en un silencio denso y tenso. Los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas, pero la calidez de la luz no lograba disipar el ambiente de frialdad que reinaba en el hogar. Clara se encontraba en el cuarto de su padre, arrodillada en el suelo mientras llenaba una pequeña maleta con las pocas pertenencias de Roberto. Cada prenda que colocaba en la maleta pesaba en sus manos como si fueran piedras, como si cada pieza de ropa representara una parte de su propia historia que estaba a punto de dejar atrás. Dobló una camisa vieja, con las costuras desgastadas y el cuello deshilachado, y la colocó cuidadosamente en la maleta. A su lado, Roberto la observaba con la misma mirada vacía de siempre, pero esta vez con un atisbo de curiosidad. ¿Para qué es eso, Clara? ¿Vamos a algún lado?, preguntó él, con el tono inocente de un niño. Clara sintió una punzada en el pecho al escuchar su pregunta. No era la primera vez que él preguntaba algo así, y sabía que, probablemente, olvidaría la respuesta en pocos minutos. Sí, papá, vamos a dar un paseo, respondió, con una calma que no reflejaba el torbellino de emociones que llevaba dentro. Roberto asintió, pero pronto su rostro mostró una expresión de desconcierto, como si algo lo perturbara. La miró con los ojos entrecerrados y ladeó la cabeza, como si intentara recordar quién era ella realmente. ¿Y tú, quién eres?, preguntó, con esa inocencia que la llenaba de una mezcla de dolor y desesperanza. Clara tragó saliva, esforzándose por no dejarse llevar por la tristeza. Soy Clara, papá. Tu hija, respondió suavemente, y él, después de unos segundos de duda, asintió como si finalmente entendiera. Cuando terminó de empacar las pocas pertenencias de su padre, Clara cerró la maleta y la colocó junto a la puerta. Su mente estaba embotada, incapaz de procesar completamente lo que estaba a punto de hacer, pero al mismo tiempo, había una especie de calma fría que la impulsaba a seguir adelante. Había tomado una decisión que había estado meditando desde la noche anterior, y aunque parte de ella se resistía, sentía que era lo mejor para ambos. Respiró hondo y llamó a un taxi, dando la dirección para que pasara a recogerlos. Cuando el auto llegó, ayudó a su padre a ponerse el abrigo y lo condujo con cuidado hasta el coche. Roberto miraba a su alrededor con una expresión de asombro, como si cada esquina del mundo fuera nueva para él. Al entrar al taxi, el conductor los recibió con una sonrisa cortés y un buenos días amable. Clara respondió con un leve asentimiento y ayudó a su padre a acomodarse en el asiento trasero. Roberto, con una curiosidad que parecía inagotable, miró al conductor con el mismo entusiasmo que un niño en su primer día de escuela. ¿A dónde vamos?, preguntó Roberto al taxista, como si fuera él quien dirigía el destino de ese viaje. El conductor lanzó una mirada a Clara, y ella, tratando de no revelar la tensión que sentía, sonrió de manera forzada. Mi papá tiene una condición médica, explicó en voz baja, tiene problemas de memoria.
El taxista sintió comprensivo, devolviendo su atención al camino mientras Roberto seguía haciendo preguntas aleatorias sobre la ciudad y los edificios que pasaban por la ventana. Clara se esforzaba por mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza, acelerado, como si en cualquier momento alguien fuera a detenerla y confrontarla sobre lo que estaba a punto de hacer. Durante el trayecto, la voz de Roberto y sus preguntas distraídas llenaban el silencio del auto y Clara se perdía en sus propios pensamientos. La idea de llevarlo al aeropuerto, de enviarlo a un lugar lejano donde alguien más se hiciera cargo de él, le parecía a la vez brutal y liberadora. ¿Era realmente tan cruel hacer esto? Se repetía a sí misma que estaba actuando por el bien de ambos, que era mejor para él estar en un lugar donde alguien pudiera cuidarlo adecuadamente. Pero, ¿era eso cierto? ¿O era solo una excusa para librarse de la carga? Cuando el taxi se detuvo frente al aeropuerto, Clara pagó al conductor y ayudó a su padre a bajar. Roberto miraba a su alrededor, fascinado por el bullicio del lugar, los anuncios de vuelos y las personas que pasaban apresuradas arrastrando maletas. A Clara le sorprendió cómo sus ojos parecían llenos de vida, como si el caos del aeropuerto despertara algo en él, un eco de su antiguo yo. Entraron al vestíbulo principal, y Clara se dirigió a las pantallas que mostraban los destinos y horarios de los vuelos. Su mirada se deslizó por los nombres de las ciudades, buscando el destino más lejano que pudiera costear con el poco dinero que le quedaba. Entonces, lo vio, un vuelo hacia Australia. Era perfecto. Lejos, casi en el otro lado del mundo, y dentro de su presupuesto. Su plan parecía más real y definitivo con cada paso que daba hacia la taquilla. Caminó junto a su padre hasta el mostrador de venta de boletos, donde una joven empleada les dio la bienvenida con una sonrisa cortés. Clara intentó mantener una expresión serena mientras pedía el boleto. Un boleto para Australia, por favor, dijo, tratando de sonar natural. La empleada comenzó a procesar la información, pero en ese momento, Roberto, curioso y desorientado, se inclinó sobre el mostrador y la miró fijamente. «Australia, ¿qué es eso?», preguntó con un tono ingenuo, que en cualquier otra situación habría sido adorable, pero en ese instante, a Clara le provocó un escalofrío de miedo. La joven sonrió, aparentemente divertida por la pregunta, y Clara sintió una oleada de pánico. La idea de que alguien pudiera sospechar lo que estaba haciendo la aterrorizaba, así que se apresuró a intervenir. «Oh, él, está bromeando», dijo, forzando una sonrisa. «Mi papá tiene un sentido del humor un poco peculiar». La empleada rió suavemente y asintió, continuando con la transacción sin cuestionar más. Clara observaba el proceso con el corazón en un puño, rogando en silencio que no surgiera ningún problema. Finalmente, la empleada le entregó el boleto y le dio las indicaciones sobre la puerta de embarque y el horario de salida del vuelo. Clara tomó el boleto con manos temblorosas, sintiendo un peso indescriptible al sujetarlo. Miró a su padre, que parecía completamente ajeno a la situación, y trató de convencerse de que estaba haciendo lo correcto. El vuelo partiría en un par de horas, así que todo lo que necesitaba era mantenerse firme y esperar el momento. Encontraron un banco en una esquina del vestíbulo y se sentaron a esperar. Roberto se distrajo mirando a la gente que pasaba, haciendo comentarios al azar sobre las maletas, los niños que corrían y los avisos de las pantallas. Clara lo observaba en silencio, luchando contra las emociones contradictorias que la invadían. Había una parte de ella que quería echarse atrás, tomar a su padre y llevárselo a casa, pero otra parte, la que estaba agotada y desesperada, le repetía que ese era el único camino posible. Mientras pasaban los minutos, Clara se decía a sí misma que lo estaba haciendo por él, por su propio bienestar. En Australia, pensaba, alguien lo ayudaría, alguien se encargaría de él como ella ya no podía hacerlo. Quizás era la única forma de encontrar paz para ambos. El ruido del aeropuerto era ensordecedor, un mar de voces, anuncios en altavoces y el sonido de las maletas rodando sobre el suelo llenaban el ambiente, creando una atmósfera de caos controlado. Clara avanzaba lentamente junto a su padre, sujetándolo del brazo mientras lo guiaba hacia la zona de embarque. Su corazón latía con fuerza, cada paso era una mezcla de alivio y tensión, y cada movimiento la acercaba a la liberación que tanto había deseado.
Roberto caminaba a su lado, observando todo a su alrededor con la fascinación de un niño, mirando los carteles y las personas con ojos curiosos. De vez en cuando, hacía preguntas sin sentido, murmurando palabras que solo él entendía. Clara apenas respondía, manteniendo su mirada al frente, enfocada en llegar al punto de control donde dejaría a su padre, quien pronto sería responsabilidad de alguien más. Lejos de ella y de los problemas que había enfrentado durante tanto tiempo. Al llegar a la fila de embarque, Clara se detuvo y miró a su alrededor, asegurándose de que todo estuviera en orden. El ticket en la mano de Roberto indicaba su destino final, Australia, el lugar más lejano que había podido costear. Sentía que cada paso que daban en esa fila la acercaba a la libertad que tanto había anhelado. La fila avanzaba lentamente, y Clara mantenía la calma, aunque su mente era un torbellino de emociones. Miraba a su padre de reojo, evaluando sus reacciones, intentando medir si realmente entendía lo que estaba sucediendo. Finalmente, llegó el turno de Roberto. Clara se inclinó hacia él y, en un tono bajo pero amable, le dijo: «Papá, es hora de que sigas adelante. Te van a cuidar muy bien, ¿de acuerdo?» Él la miró, confundido, sin comprender realmente lo que estaba pasando, pero asintió levemente, aceptando lo que ella le decía. Alzó una mano en un gesto de despedida, y Clara hizo lo mismo, pero sin palabras, dejando que el silencio fuera su último adiós. Observó cómo avanzaba hacia el control de seguridad, sintiendo que un peso enorme se deslizaba de sus hombros con cada paso que él daba hacia el otro lado. Cuando llegó al puesto de control, uno de los policías miró a Clara con una expresión seria y penetrante. Su corazón se detuvo por un instante. ¿La habrían descubierto? ¿Alguien se habría dado cuenta de lo que estaba haciendo? Los segundos parecían alargarse mientras el policía observaba a Roberto, y luego la miraba a ella. Clara trató de mantener una expresión serena, aunque la tensión la invadía de pies a cabeza. Finalmente, el policía desvió la mirada y, sin decir nada, acompañó a Roberto hasta el área de embarque. Clara exhaló profundamente, sintiendo cómo el alivio se extendía por su cuerpo. La tensión en sus hombros comenzó a desvanecerse, y sus manos, que hasta ese momento habían estado temblando ligeramente, finalmente se relajaron. Había funcionado. Su plan había funcionado. Decidió quedarse un poco más en el aeropuerto, esperando ver el despegue del vuelo que llevaría a su padre a otro continente. Buscó una silla en la sala de espera y se dejó caer en ella, exhausta pero satisfecha. Miró la pantalla que mostraba los vuelos y confirmó el horario de partida del avión. Quedaban unos minutos para que despegara, y en ese tiempo, su mente divagaba entre pensamientos de culpa y alivio, aunque estos últimos comenzaban a dominar. Mientras esperaba, observó a las familias y a las personas que se despedían con abrazos y lágrimas en los ojos. Veía la tristeza de las separaciones, la nostalgia en los rostros de los que se quedaban y la emoción en los ojos de quienes se marchaban. Pero para ella, esta despedida era una celebración silenciosa. No había lágrimas, no había tristeza, solo una profunda sensación de libertad que se expandía dentro de ella. Finalmente, en las pantallas apareció el aviso de que el vuelo a Australia había despegado. Clara se levantó, sintiendo que todo su cuerpo se llenaba de una energía renovada. Era como si hubiera soltado una cadena invisible que la ataba al suelo y, por primera vez en años, se sintiera ligera, casi flotando. Salió del aeropuerto con pasos firmes, convencida de que había tomado la decisión correcta, al menos para ella. Tomó el autobús de regreso a casa, el mismo que la había traído tantas veces cargada de preocupaciones y remordimientos. Sin embargo, esta vez, el trayecto le parecía distinto. Observaba la ciudad a través de la ventana con una tranquilidad que hacía mucho no experimentaba. Las luces de la calle parpadeaban mientras pasaban por barrios y edificios familiares, pero para Clara, todo se veía más claro, como si el mundo hubiera recuperado sus colores y su brillo. Miraba a las personas que subían y bajaban del autobús, cada una con sus propios problemas y preocupaciones, y pensaba en cómo, al menos por esa noche, sus cargas no eran las mismas que las de ella. Había dejado atrás la responsabilidad de cuidar a alguien, de responder preguntas repetitivas, de enfrentar la frustración de ver a su padre perderse en su propia mente una y otra vez.
Se permitió sonreír, una sonrisa sincera que hacía tiempo no aparecía en su rostro. Se dio cuenta de que no tenía remordimientos, que, en lugar de eso, sentía una paz profunda al saber que su vida ahora le pertenecía nuevamente. Podría enfocarse en sus estudios, en sus sueños, en reconstruir una vida que había puesto en pausa por tanto tiempo. Al llegar a su parada, bajó del autobús y caminó hacia el edificio, sintiendo una brisa fresca que la llenaba de vitalidad. Entró al apartamento y al abrir la puerta, se encontró con un silencio absoluto. La ausencia de su padre era palpable, y el espacio vacío parecía tener un aire de tranquilidad que nunca antes había percibido. Las habitaciones estaban sumidas en una calma que le resultaba casi mágica, y el silencio era su propio regalo, un eco de la libertad que ahora tenía. Dejó sus cosas en el sofá y se dirigió a la pequeña cocina. Abrió el armario superior y, al fondo, encontró una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. «Hoy es esa ocasión», se dijo en voz baja, con una leve sonrisa mientras descorchaba la botella. Sirvió un poco en una copa y se sentó en el sillón, disfrutando del primer sorbo con una satisfacción indescriptible. El vino era suave, y cada trago la llenaba de una sensación de celebración. Miraba alrededor del apartamento, notando cómo la ausencia de Roberto había transformado el lugar en algo que finalmente podía llamar suyo. Por primera vez, se sentía verdaderamente en paz, sin la carga constante de cuidar de alguien que, a pesar de ser su padre, le había robado años de su vida. Alzó la copa en un brindis solitario, susurrando para sí misma: «Por mi libertad, por mi vida». Las palabras sonaban casi como una bendición, un ritual para sellar esa nueva etapa que estaba comenzando. El pasado quedaba atrás, y con él, las responsabilidades que la habían atado. Ahora, sentía que el futuro era suyo, y la alegría que la llenaba era tan pura que no había lugar para el arrepentimiento. Terminó la copa de vino, sintiendo como el cansancio del día comenzaba a disiparse, reemplazado por una energía renovada. Se recostó en el sillón, cerrando los ojos por un momento, y respiró hondo, permitiéndose disfrutar de ese instante sin preocupaciones. Era lunes por la mañana, y la sala de clases en la Facultad de Derecho estaba llena de estudiantes que charlaban animadamente mientras esperaban que comenzara la lección. Clara se sentó en su lugar habitual, junto a la ventana, observando cómo el sol iluminaba los libros y los pupitres a su alrededor. Sentía una ligereza inusual en su pecho, una emoción que casi había olvidado. Por primera vez en años, no llevaba consigo la carga de preocupación y responsabilidad que siempre la había acompañado. El simple hecho de estar ahí, en su clase, sin tener que pensar en su padre, le daba una libertad que llenaba su corazón de alegría. Laura, su amiga, se sentó a su lado, lanzándole una mirada sorprendida. «Clara, ¿qué te pasa hoy? Te ves, no sé, hasta radiante», exclamó, mirándola con una mezcla de curiosidad y alegría. «Es como si fueras otra persona». Clara sonrió ampliamente, sin poder contener su buen humor. «Supongo que estoy pasando por buenos momentos», respondió, sintiendo como su voz sonaba más liviana que nunca. No sentía necesidad de justificar su cambio de ánimo, después de todo, no había nada que le impidiera disfrutar de esta nueva etapa. «Me alegra tanto verte así», comentó Laura, inclinándose hacia ella. «Pero dime, ¿cómo está tu papá? ¿Ha mejorado?». Clara no titubeó al responder. «Él está bien», dijo con una calma y frialdad que sorprendió incluso a Laura. No había rastro de duda o remordimiento en su voz, las palabras salieron de sus labios con una serenidad que la hacía sentir más segura de sí misma. El profesor entró en la sala y comenzó la lección, pero Clara apenas lograba concentrarse en las palabras que resonaban en el aula. Su mente ya estaba en el siguiente paso que había planeado para su vida. Después de clase, tenía programadas algunas entrevistas de trabajo en una zona cercana a la universidad, algo que siempre había deseado para poder mantenerse mientras estudiaba, sin depender de nadie ni de la ayuda que su madre había dejado. Pasado el mediodía, Clara salió de la universidad con una sonrisa en los labios. Su primera entrevista era en una tienda de ropa ubicada a solo unas cuadras. Caminó hasta allí con pasos firmes, sintiendo como cada metro que avanzaba la acercaba más a su independencia y a su tan anhelada libertad.
La entrevista fue breve, pero Clara se sintió cómoda. Explicó su experiencia, sus estudios en Derecho, y lo importante que era para ella poder compaginar sus estudios con un empleo. La encargada de la tienda, una mujer amable y cálida, la escuchó atentamente y, al finalizar, le dio una respuesta que Clara no esperaba. Clara, creo que eres la persona perfecta para este puesto. Eres responsable y parece que tienes muchas ganas de aprender, dijo la encargada con una sonrisa. Si estás de acuerdo, podrías empezar a trabajar mañana mismo. Clara sintió un estallido de felicidad en su pecho. Asintió emocionada, agradeciendo a la mujer mientras le confirmaba su disponibilidad para el día siguiente. Era un empleo sencillo, pero para ella significaba mucho más que eso, era el primer paso hacia la vida independiente que tanto había deseado. Salió de la tienda con una sonrisa que no podía borrar de su rostro. La tarde caía sobre la ciudad, y Clara se sentía más viva que nunca. Caminó hacia la parada de autobús para regresar a su apartamento, pensando en lo rápido que su vida había cambiado en tan solo un par de días. Sentía que, finalmente, estaba recuperando el control sobre su destino. Al llegar a su edificio, subió las escaleras con rapidez, deseando llegar a casa para descansar y prepararse para su primer día de trabajo. Entró en el apartamento, y el silencio la recibió como una cálida bienvenida. Cerró la puerta detrás de ella, dejando atrás el bullicio de la calle, y se dirigió a la cocina para prepararse una taza de té. Mientras disfrutaba de su bebida, su teléfono vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y vio que era un número desconocido. Su primer instinto fue ignorarlo, la idea de que alguien pudiera llamarla por algún asunto relacionado con su padre le provocaba un pequeño nudo en el estómago. Decidió no atender, creyendo que seguramente sería algo sin importancia. Sin embargo, unos minutos después, el mismo número volvió a llamar. Clara frunció el ceño y tomó el teléfono, respirando hondo antes de deslizar el dedo sobre la pantalla para contestar. Hola, respondió, con una mezcla de curiosidad y precaución en su voz. La señorita Clara Fernández, preguntó una voz femenina, con un tono formal y educado. Sí, soy yo, contestó Clara, tratando de mantener la calma mientras su mente comenzaba a especular sobre el motivo de la llamada. Señorita Fernández, mi nombre es Sofía Méndez y soy representante del Banco Central. Estamos contactándola porque, recientemente, hemos revisado algunos documentos antiguos relacionados con la cuenta de su madre, explicó la mujer. Clara sintió una punzada de sorpresa y curiosidad. No esperaba una llamada del banco, y mucho menos relacionada con su madre. ¿Documentos antiguos?, preguntó, confundida pero intrigada. Sí, hemos encontrado un error en la documentación relacionada con la herencia que usted recibió de su madre, continuó Sofía, con voz pausada y profesional. Después de revisar los archivos, descubrimos que la cantidad que debería haber recibido es en realidad mucho mayor de lo que inicialmente se le entregó. Clara sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Mucho mayor, repitió, sin poder ocultar la incredulidad en su voz. Así es, señorita Fernández. Según nuestros registros, debería haber recibido una suma bastante considerable. De hecho, la cantidad que hemos calculado podría cambiar su situación económica de manera significativa, explicó la mujer. Clara sintió como el corazón comenzaba a latir con fuerza. Su mente intentaba procesar las palabras de Sofía, pero la emoción era tan intensa que apenas podía pensar con claridad. ¿Podría decirme de cuánto estamos hablando?, preguntó, tratando de mantener la voz serena, aunque la anticipación la dominaba. Sofía hizo una pausa antes de responder, como si quisiera asegurarse de que Clara estuviera preparada para la cifra que iba a revelar. Señorita Fernández, estamos hablando de una suma de aproximadamente 250.000 euros. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La cantidad era tan alta que le parecía irreal. 250.000 euros. Esa suma podía cambiarlo todo, podía asegurar su futuro, cubrir sus estudios, e incluso darle la libertad financiera que había soñado. ¿Está segura de que es correcto?, preguntó, todavía incrédula, como si esperara que Sofía le dijera que había sido un error. Completamente segura, señorita Fernández, confirmó Sofía. De hecho,
hemos programado una cita para usted mañana en la oficina principal del banco para que pueda recibir toda la información y gestionar la transferencia del dinero. Clara apenas podía creer lo que estaba oyendo. Agradeció a Sofía con una voz temblorosa y después de unos instantes, colgó el teléfono. Miró la pantalla, procesando la conversación que acababa de tener. Era como si un milagro hubiera caído en su vida en el momento exacto. Se quedó unos minutos en silencio, mirando la pared de su apartamento. La emoción la embargaba, y sentía que su cuerpo entero vibraba con una energía que hacía tiempo no experimentaba. 250.000 euros. Ese dinero le daría una libertad que nunca había imaginado, le permitiría construir una vida sin preocupaciones, cumplir con sus estudios y, finalmente, vivir sin las ataduras del pasado. Esa noche, Clara se recostó en su cama, incapaz de contener la sonrisa que le iluminaba el rostro. Pensó en cómo, en solo unos días, su vida había dado un giro radical. Había dejado atrás las cargas que la habían oprimido por tanto tiempo, y ahora tenía un futuro prometedor esperándola. Por primera vez, sentía que todo estaba en su lugar, que el universo le había dado la oportunidad que tanto había deseado. Cerró los ojos, ansiosa por el día siguiente, por la cita en el banco y por el inicio de esta nueva etapa. Clara caminaba hacia el banco con pasos firmes, pero en su mente comenzaban a surgir pensamientos que le hacían cuestionarse. Ahora que estaba a punto de recibir esa herencia, se preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejar a su padre en el aeropuerto y enviarlo lejos. Con ese dinero, podría haber contratado a alguien para que lo cuidara, o incluso podría haberlo cuidado ella misma sin preocuparse por los gastos de la universidad o de su vida diaria. Con esa suma, todo habría sido mucho más fácil. Por un instante, un remordimiento punzante se instaló en su pecho. Sin embargo, rápidamente sacudió esos pensamientos. Lo hecho estaba. No había vuelta atrás. Había tomado esa decisión porque creía que era lo mejor para ambos, y no tenía sentido arrepentirse ahora. Respiró hondo y, recuperando la sonrisa, se enfocó en lo que estaba a punto de obtener, una suma que cambiaría su vida para siempre, le permitiría estudiar sin preocupaciones, vivir de manera independiente y, finalmente, alcanzar esa libertad que tanto había deseado. Al entrar al banco, el aire fresco y el brillo pulcro del lugar la hicieron sentir segura de su decisión nuevamente. Caminó hacia la recepción, donde un asistente la guiaba hacia una sala privada en la parte trasera del edificio, una pequeña oficina con ventanas amplias y muebles elegantes. Clara se sentó, y tras unos minutos de espera, la puerta se abrió, dejando entrar a una mujer de semblante profesional y amable. Señorita Fernández, buenos días. Soy Sofía Méndez, la gerente que la contactó ayer, dijo la mujer, extendiéndole la mano con una sonrisa cordial. Clara se levantó para saludarla, devolviendo el gesto con entusiasmo. Gracias por recibirme tan pronto. Estoy muy agradecida por su llamada de ayer, no tenía idea de que mi madre había dejado una cantidad tan significativa, respondió, esforzándose por mantener la calma, aunque la emoción la embargaba. Es un placer ayudarla, replicó Sofía, sentándose al otro lado del escritorio y organizando algunos papeles. Lamento mucho el error en la gestión inicial de su herencia. Revisando los documentos, encontramos esta discrepancia, y por eso queríamos rectificarlo lo antes posible. Clara asintió, sintiéndose cada vez más tranquila. Observaba a Sofía mientras ésta revisaba los documentos, pasando las páginas con atención. Cada segundo que pasaba la acercaba a su objetivo, a esa vida que había imaginado desde que recibió la noticia. La gerente comenzó a explicarle el proceso que seguirían para liberar el dinero y transferirlo a su cuenta. Solo necesitamos su firma en algunos documentos para iniciar el proceso, dijo Sofía, entregándole un bolígrafo y deslizándole una carpeta con varias páginas. Clara tomó el bolígrafo y comenzó a firmar con manos temblorosas. A medida que firmaba, su mente volaba hacia el futuro, hacia los planes que podría realizar, hacia la seguridad que esa herencia le brindaría. Pero entonces, Sofía frunció el ceño, deteniéndose en una de las páginas y revisando algo con atención. Disculpe, señorita Fernández, comenzó a decir la gerente, su voz llena de cautela.
Parece que hay un pequeño detalle que no habíamos considerado antes. Clara levantó la vista, confusa, viendo la expresión preocupada de Sofía. ¿Un detalle?, preguntó, sin entender qué podía haber cambiado. Sofía asintió, y señalando uno de los documentos, le explicó: dado que su padre aún está vivo, la normativa indica que necesitamos también su firma y presencia para completar la transferencia de la herencia. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su rostro se tornó pálido, y el bolígrafo que sostenía se le escapó de las manos. Intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero cada palabra la golpeaba como un martillo. Su padre. Necesitaban la firma de su padre. La gerente notó su expresión y le dedicó una mirada preocupada. ¿Se encuentra bien, señorita Fernández?, le preguntó, observándola con cautela. Clara tragó saliva y, esforzándose por recuperar la compostura, respondió rápidamente: sí, estoy bien. Es solo una sorpresa. Intentó esbozar una sonrisa, pero su rostro reflejaba más angustia que tranquilidad. Sabía que no podía quedarse allí por más tiempo, y rápidamente se disculpó. Necesito hacer unas llamadas y resolver algunos asuntos personales antes de seguir con esto. Volveré tan pronto como tenga todo en orden. Sofía sintió comprensiva, aunque un tanto desconcertada. Por supuesto. Tome el tiempo que necesite. Estaremos aquí para asistirla cuando esté lista. Clara apenas escuchó esas últimas palabras mientras se apresuraba a salir de la oficina. Sentía que todo el aire en el banco se había vuelto pesado y opresivo, que las paredes se cerraban sobre ella. Salió rápidamente del edificio, con el corazón latiendo descontrolado y la mente hecha un torbellino. Una vez fuera, se detuvo en la acera, respirando profundamente, tratando de calmarse. Pero la realidad la golpeaba sin piedad. Su plan perfecto se había desmoronado en cuestión de segundos. Necesitaban la firma de su padre. Eso significaba que debía traerlo de vuelta, algo que parecía imposible y aterrador. ¿Cómo podría explicar la desaparición de Roberto? ¿Cómo podría justificar su ausencia cuando ella misma lo había enviado a otro continente? Sin pensarlo mucho, comenzó a caminar rápidamente hacia la parada de autobús. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una solución, una salida que le permitiera obtener la herencia sin que nadie descubriera lo que había hecho. Pero, por más que lo intentaba, ninguna opción parecía viable. Al llegar a su apartamento, subió las escaleras casi sin aliento, y al entrar cerró la puerta tras de sí, como si quisiera mantener el mundo exterior fuera de su vida por un momento. Se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos mientras intentaba ordenar sus pensamientos. ¿Y ahora qué haría? El dinero, la vida que había soñado, todo estaba al alcance de sus manos, pero la presencia de su padre era la clave para obtenerlo. Sentía un pánico creciente al imaginar las preguntas que surgirían si intentaba justificar la ausencia de Roberto. ¿Qué les diría? ¿Qué lo había dejado en un aeropuerto con un boleto a un lugar lejano? Sabía que no había excusa posible, que nadie entendería la decisión que había tomado. Los pensamientos la atormentaban, cada uno más oscuro que el anterior. Se preguntaba si era posible encontrar alguna solución, alguna forma de salir de ese enredo en el que ella misma se había metido. Había creído que su vida había cambiado para siempre, que finalmente tendría la libertad que tanto deseaba, pero ahora todo parecía un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Se levantó y comenzó a caminar por el apartamento, movida por la ansiedad, repasando una y otra vez los eventos de los últimos días, buscando algún error que pudiera corregir. Algún detalle que le permitiera recuperar el control de la situación. Pero cada intento de razonamiento la llevaba a la misma conclusión: sin su padre, la herencia era inalcanzable. Las paredes del apartamento, que hasta hace poco le parecían llenas de paz, ahora se volvían asfixiantes, casi hostiles. Todo lo que había sentido el sábado, esa sensación de libertad y despreocupación, se había desvanecido en un instante, dejando en su lugar una desesperación que nunca antes había experimentado. Finalmente, se dejó caer en la cama, exhausta y con la mente agotada. Sabía que debía tomar una decisión, pero cada opción parecía peor que la anterior.
O recuperaba a su padre y enfrentaba las posibles consecuencias, o renunciaba a la herencia y volvía a una vida de sacrificios y frustraciones. No había una salida fácil, y el peso de esa elección la abrumaba. Miró el techo, perdida en sus pensamientos, intentando encontrar una respuesta que aún no llegaba. El sonido de los pasos apresurados de Clara resonaba en el frío suelo del aeropuerto mientras se abría paso entre la multitud. Su corazón latía desbocado, y sentía como el sudor frío recorría su espalda. La desesperación y el miedo la invadían, pero sabía que debía regresar al lugar donde había dejado a su padre, a la única pista que tenía para intentar recuperarlo y así obtener la herencia. Al llegar al mostrador de la compañía aérea, reconoció a la misma vendedora que le había atendido aquel sábado. Respiró profundamente y se acercó, tratando de calmar el temblor en su voz. «Disculpe, buenos días», comenzó, intentando sonar serena. «Hace unos días compré un boleto para un familiar. Quisiera saber si él realmente tomó el vuelo y si llegó bien a su destino». La mujer, quien reconoció a Clara, la miró con curiosidad y algo de cautela. «¿Su familiar es un hombre mayor? Recuerdo que vino con un señor. ¿Es su padre?». Clara asintió rápidamente, esforzándose por mantener la calma. «Sí, él es mi padre», confirmó. La vendedora la observó por unos segundos, luego, con expresión seria, rebuscó en su computadora y después sacó una fotografía. Clara sintió un nudo en el estómago al ver la imagen. Era su padre, desorientado y con la misma expresión perdida de siempre, mirando hacia la cámara. «Este es su padre, ¿verdad?», preguntó la vendedora con un tono de voz que denotaba una mezcla de sospecha y compasión. Clara asintió, sintiendo cómo la angustia aumentaba en su interior. «Sí, ese es él». «Espere aquí un momento, por favor», dijo la mujer, levantándose del mostrador sin dar más explicaciones. Clara se quedó allí de pie, sintiendo cómo sus piernas comenzaban a temblar. Miró a su alrededor, nerviosa, mientras intentaba entender qué estaba pasando. Los segundos parecían alargarse en una eternidad, y cada mirada de las personas a su alrededor la hacía sentir más incómoda. De repente, sintió una mano firme sobre su hombro. Se giró bruscamente y vio a dos policías que la miraban con una expresión seria. «Señorita Clara Fernández, está bajo arresto». «Por favor, acompáñenos», dijo uno de los oficiales con voz firme, mientras le mostraba una identificación. El mundo de Clara se derrumbó en ese instante. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y apenas pudo articular una palabra mientras los oficiales la escoltaban fuera del aeropuerto. Su mente estaba en blanco, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. ¿Arrestada? ¿Por qué? ¿Qué había hecho? Durante el trayecto en el auto policial, el miedo y la confusión se mezclaban en su interior. Las luces de la ciudad pasaban rápidamente por la ventanilla, pero ella apenas las veía, perdida en un torbellino de pensamientos. Se preguntaba cómo habían descubierto lo que había hecho y temía las consecuencias de sus actos. Al llegar a la comisaría, la condujeron a una sala de interrogatorios fría y desolada. Los oficiales la dejaron allí, sola, durante unos minutos que se sintieron eternos. Finalmente, un policía entró y se sentó frente a ella, estudiando su rostro con detenimiento. «Señorita Fernández», comenzó el oficial, con voz calmada pero firme, «su padre fue encontrado en la aduana de Australia, completamente desorientado. No llevaba identificación ni información sobre su procedencia. Las autoridades intentaron comunicarse con él, pero debido a su estado, fue imposible obtener respuestas claras». Clara sintió que su corazón se detenía. La culpa la invadió, y una sensación de vergüenza se apoderó de ella al recordar la decisión que había tomado. Había dejado a su padre solo, vulnerable, sin pensar en las posibles consecuencias. «Su padre fue diagnosticado con Alzheimer en Australia», continuó el policía, mirándola con seriedad. «Las autoridades australianas hicieron todo lo posible para descubrir de dónde venía, pero debido a su condición, fue extremadamente difícil. Su estado de salud lo hacía incapaz de ofrecer datos sobre su familia o su país de origen». Clara bajó la mirada, sintiendo que todo su ser se desmoronaba.
La voz del oficial era como un eco en su mente, que no dejaba de recordarle el grave error que había cometido. Había actuado con egoísmo, pensando solo en su propia libertad, sin considerar el bienestar de su padre. Las autoridades australianas finalmente lograron rastrear su procedencia gracias a una coincidencia con sus documentos antiguos, y lo han enviado de regreso al país. Su padre llegará a la comisaría en unas horas, continuó el oficial, observándola con una mezcla de desaprobación y lástima. Clara asintió lentamente, incapaz de articular palabra. El peso de la vergüenza la aplastaba, y una ola de arrepentimiento se extendía por todo su ser. No había imaginado que su decisión tendría consecuencias tan devastadoras, y ahora se enfrentaba a la realidad de sus actos. Señorita Fernández, dada la situación, el juzgado ha decidido sentenciarla a 5 años de trabajo comunitario, además de someterla a un seguimiento psicológico para evaluar su conducta, anunció el oficial. Su voz firme y cortante. Esperamos que este tiempo le permita reflexionar sobre sus decisiones. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. El castigo parecía justo, pero la idea de pasar los próximos años pagando por sus errores la llenaba de una tristeza profunda. Sabía que lo merecía, que había actuado mal y que debía asumir las consecuencias. Unas horas después, escuchó un alboroto en el pasillo de la comisaría y al levantar la vista, vio a su padre entrando, acompañado por 2 oficiales. Roberto miraba a su alrededor con la misma expresión desorientada, sin reconocer el lugar ni a las personas que lo rodeaban. Clara sintió un nudo en el pecho al verlo así, y una ola de tristeza la invadió. Cuando Roberto la vio, sus ojos mostraron un destello de reconocimiento, aunque breve y confuso. Se acercó a ella lentamente, como si intentara recordar quién era. Clara lo miró con lágrimas en los ojos, y tomó su mano con suavidad. «Papá, yo siento mucho lo que hice», murmuró, sintiendo como el arrepentimiento llenaba cada fibra de su ser. Sabía que él no entendía, que probablemente nunca recordaría lo que había sucedido, pero aún así, necesitaba expresar su arrepentimiento. «Te prometo que voy a hacer todo de manera diferente. Voy a cuidar de ti, esta vez como debería haberlo hecho desde el principio». Roberto la miró, sin comprender del todo lo que ella decía, pero asintió suavemente, como si su corazón captara el peso de las palabras de su hija. Clara apretó su mano, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al saber que tendría la oportunidad de enmendar sus errores. El camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Sabía que había cometido un error irreparable, pero también entendía que ese castigo era una oportunidad para demostrar que podía ser una mejor persona, que podía cuidar de su padre y asumir las responsabilidades que alguna vez había rechazado. Mientras ambos permanecían allí, en la fría sala de la comisaría, Clara sintió que, aunque su vida había cambiado para siempre, todavía tenía la oportunidad de redimirse. El sol de la mañana iluminaba la plaza pública donde Clara se encontraba en su primer día de trabajo comunitario. Llevaba puesto un chaleco reflectante y guantes, y sostenía una bolsa de basura en una mano mientras recogía papeles y desechos del suelo. Cada movimiento era pesado, y la tarea resultaba monótona, pero Clara no se quejaba. En su mente, sentía que esto era apenas un pequeño castigo en comparación con el daño que había sido capaz de hacer a su propio padre. El remordimiento la acompañaba con cada paso, un recordatorio constante de las malas decisiones que había tomado y de las personas que había lastimado. Mientras colocaba una botella de plástico en la bolsa, sus pensamientos la llevaban a aquel momento en el aeropuerto, el día en que había decidido dejarlo atrás. No podía evitar sentirse avergonzada de sus propias acciones, y aunque ahora se encontraba comprometida a enmendar sus errores, sabía que sería un proceso largo y doloroso. Este trabajo comunitario era solo el comienzo de su camino hacia la redención. Al mediodía, después de varias horas trabajando bajo el sol, se quitó el chaleco y los guantes, agradecida de haber terminado la jornada. La fatiga física era intensa, pero el alivio de saber que había cumplido con una parte de su castigo la llenaba de una extraña paz. Sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero estaba dispuesta a enfrentar cada día con la esperanza de ser una mejor persona para su padre. Más tarde, en la tarde, Clara acompañó a Roberto al banco.
Caminaban juntos, y aunque su padre iba en silencio, con la mirada perdida, Clara lo sostenía del brazo, tratando de guiarlo con suavidad. Había aprendido a ver en sus ojos no solo la enfermedad que lo aquejaba, sino también la esencia de la persona que él había sido, el hombre fuerte y bondadoso que la había criado y amado desde siempre. Al llegar al banco, la recepcionista los reconoció de inmediato y los condujo a la oficina de Sofía Méndez, la gerente que la había contactado días atrás. Al entrar, Sofía los recibió con una sonrisa profesional, aunque en su mirada había un atisbo de curiosidad y simpatía al ver a Clara junto a su padre. «Señorita Fernández, gracias por venir. Y este debe ser su padre, el señor Roberto», dijo Sofía, asintiendo con cortesía hacia Roberto, quien la miraba con expresión vaga. Clara apretó la mano de su padre y sonrió con amabilidad. «Sí, aquí está. Hemos venido a concluir la transferencia de la herencia». Sofía asintió, organizando los documentos sobre el escritorio y luego entregándoselos a Clara junto con un bolígrafo. «Solo necesitamos las firmas de ambos aquí y aquí», explicó, señalando los lugares correspondientes en los papeles. Clara tomó la mano de su padre y, con paciencia, le ayudó a sostener el bolígrafo. «Papá, necesito que firmes aquí, ¿de acuerdo?», le dijo suavemente, sabiendo que él no comprendía del todo la situación, pero confiando en que, en algún nivel, él sentía su amor y cuidado. Roberto, aunque algo desorientado, logró trazar su firma con ayuda de Clara. Sofía los observaba con una leve sonrisa, como si pudiera percibir el lazo de amor que, a pesar de todo, aún unía a Clara y su padre. Finalmente, cuando ambas firmas estuvieron en su lugar, Sofía selló los documentos y extendió la mano para felicitar a Clara. «Felicidades, señorita Fernández. La transferencia ha sido completada, y los fondos estarán disponibles en su cuenta de inmediato». Clara asintió, sintiendo un alivio indescriptible. Por fin, todo había terminado, y ahora tenía la oportunidad de enmendar sus errores y asegurar un futuro digno para ella y para su padre. Agradeció a Sofía y, con una sonrisa de gratitud, salió del banco junto a Roberto, quien seguía en silencio, pero ahora con una expresión tranquila en su rostro. De regreso a casa, Clara sentía como el peso del pasado se iba desvaneciendo poco a poco, reemplazado por una sensación de esperanza y determinación. Al llegar a su apartamento, ayudó a su padre a sentarse en el sofá y luego se arrodilló frente a él, tomando sus manos con ternura. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras lo miraba, dándose cuenta de cuánto lo amaba y de cuánto había significado él en su vida. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «sé que tal vez no entiendes lo que estoy diciendo, pero quiero que sepas cuánto te amo. Has sido todo para mí, mi ejemplo, mi guía. Y siento mucho haber tomado decisiones que te lastimaron. Me equivoqué, y estoy decidida a hacer las cosas bien de ahora en adelante». Roberto la miraba en silencio, con una expresión serena, y aunque no respondía, Clara sentía que, en el fondo, él captaba el amor y el arrepentimiento en sus palabras. «Te agradezco todo lo que hiciste por mí, papá», continuó, secándose una lágrima. «Gracias por ser mi padre, por darme tanto y enseñarme a ser fuerte. Prometo cuidarte, protegerte y estar a tu lado siempre. Ya no estás solo». El sol se ponía, y la luz dorada se filtraba por la ventana, iluminando el rostro de Roberto y dándole una apariencia casi etérea. Clara se sintió en paz, sabiendo que, aunque él no comprendiera todo, su promesa había sido hecha. Ella cuidaría de él, no solo como una obligación, sino con amor y gratitud. Esa noche, Clara llevó a Roberto a su nuevo hogar, una casa que había comprado gracias a la herencia. La casa era sencilla pero acogedora, ubicada en un barrio tranquilo y rodeada de árboles. Había elegido cada rincón pensando en el bienestar de su padre, en su comodidad y en los cuidados que necesitaría a partir de ese momento. Al abrir la puerta, Clara sostuvo la mano de su padre mientras entraban juntos. La sala estaba decorada con colores cálidos y muebles cómodos, y en una esquina había colocado una fotografía antigua de la familia, un recordatorio de los momentos felices que habían compartido. Mientras ayudaba a su padre a sentarse en el sofá, miró alrededor y sintió una profunda satisfacción. «Papá, este es nuestro nuevo hogar», le dijo, acariciando su mano con suavidad.
Aquí vamos a estar bien. Aquí te voy a cuidar, todos los días, para que nunca más tengas que sentirte solo. Roberto la miró y, aunque no parecía entender del todo, esbozó una leve sonrisa, como si algo en sus palabras le resultara reconfortante. Clara se sentó junto a él, sintiendo que, finalmente, había encontrado el camino hacia la paz. Había sido un largo viaje, lleno de errores y arrepentimientos, pero ahora tenía una nueva oportunidad, una segunda oportunidad para demostrar su amor y gratitud hacia el hombre que la había criado. Sabía que no sería fácil, que habría días difíciles y momentos de frustración, pero estaba dispuesta a enfrentar todo con el corazón lleno de amor y la determinación de hacer las cosas bien. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Clara se recostó en el sofá junto a su padre, permitiéndose disfrutar de aquel momento de tranquilidad. Sabía que aún había mucho por hacer, pero también sabía que, esta vez, estaba en el lugar correcto y con la persona correcta. La vida de Clara había cambiado profundamente desde aquel momento de arrepentimiento y redención. Su rutina ahora era un reflejo de sus decisiones conscientes, llenas de amor y dedicación hacia su padre. Había aprendido a valorar cada instante, cada detalle de su día a día, sabiendo que cada acto era una pequeña forma de enmendar sus errores pasados y de fortalecer el vínculo que había estado tan cerca de perder. Cada mañana, Clara se despertaba temprano, revisando primero que todo el estado de su padre. Aseguraba que estuviera cómodo y que no le faltara nada antes de salir para sus actividades. Había contratado a una cuidadora, Marta, una mujer amable y atenta que había aceptado el trabajo con gusto. Marta se encargaba de acompañar a Roberto durante el día, ayudándole en sus actividades cotidianas y manteniéndolo estimulado y cómodo mientras Clara asistía a la universidad y cumplía con su trabajo comunitario. El primer día que Clara dejó a su padre al cuidado de Marta, se había sentido insegura y algo ansiosa, pero pronto descubrió que Marta era una compañía maravillosa para Roberto. Los dos desarrollaron una relación de confianza, y Roberto parecía estar más tranquilo cuando ella estaba cerca. Saber que su padre estaba en buenas manos le daba a Clara la paz mental que necesitaba para enfocarse en sus estudios y en su futuro. Al llegar a la universidad cada día, Clara se sentía como una nueva persona. Sabía que estaba allí gracias al esfuerzo de su padre y al sacrificio de su madre, y esa gratitud la impulsaba a dar lo mejor de sí en cada clase. Se había comprometido a aprovechar cada oportunidad, estudiando con dedicación y enfocándose en convertirse en la abogada que siempre había soñado ser. Sus compañeros notaban su cambio, y sus profesores también percibían su compromiso renovado. En las tardes, después de sus clases, Clara se dirigía a su lugar de trabajo en la tienda de ropa cerca de la universidad. El empleo le permitía contribuir económicamente en su hogar y, además, le enseñaba el valor de cada esfuerzo. Sentía que cada momento era un paso más en la dirección correcta, que cada hora de trabajo era un recordatorio de la responsabilidad que había asumido con su padre y consigo misma. Cuando terminaba su jornada laboral, Clara cumplía con sus horas de trabajo comunitario. Barría las calles, recogía basura en los parques y ayudaba en actividades sociales en centros comunitarios. Aunque al principio le había resultado difícil, con el tiempo comprendió que ese trabajo era una forma de crecimiento personal, una lección que debía aprender para poder sanar sus propios errores. Cada bolsa de basura que recogía, cada banco que limpiaba, le recordaba la importancia de sus decisiones y el valor de la humildad. A pesar de su agenda ocupada, Clara siempre regresaba a casa con una sonrisa, sabiendo que cada esfuerzo valía la pena. Al llegar, Marta la recibía con un reporte sobre cómo había pasado el día Roberto, mencionando algún detalle divertido o compartiendo las pequeñas anécdotas del día. Su padre, aunque muchas veces no comprendía del todo lo que sucedía a su alrededor, mostraba una calma y una serenidad que le daban a Clara la certeza de que estaba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Las noches en su hogar eran su momento favorito. Clara y su padre compartían la cena, a veces en silencio, a veces con alguna conversación simple en la que él la miraba con la misma expresión tranquila de siempre. Había días en que Roberto la miraba y parecía reconocerla, aunque fuera solo por un instante, y esos momentos llenaban el corazón de Clara de una calidez indescriptible. Una de esas noches de invierno, Clara encendió la chimenea en la sala de estar, y el crepitar del fuego llenó el espacio de una calidez reconfortante.
Había colocado unos cojines y una manta sobre el sofá, creando un ambiente acogedor. Roberto estaba sentado junto a ella, envuelto en una manta, observando las llamas con la mirada perdida pero calmada. Clara lo miraba, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. Sabía que su vida estaba lejos de ser perfecta y que aún le quedaba mucho por aprender, pero también sabía que estaba en el camino correcto. Había dejado de huir de sus responsabilidades, había encontrado la fortaleza para enfrentar sus errores y, sobre todo, había comprendido la importancia de cuidar y valorar a quienes amaba. Se inclinó hacia su padre y lo abrazó suavemente, sintiendo cómo él respondía al gesto con un leve movimiento de sus brazos. Aunque él no podía expresarlo, Clara sentía que, en algún lugar profundo de su corazón, él comprendía su amor y dedicación. Las palabras sobraban, en ese abrazo estaba todo lo que necesitaban decirse, todo lo que ella deseaba transmitirle. Papá, murmuró en voz baja, mientras observaban las llamas danzantes en la chimenea. Gracias por todo lo que me diste, por enseñarme a ser fuerte. Prometo que voy a cuidarte siempre, como tú me cuidaste a mí. Roberto la miró, con esa expresión tranquila y serena que tanto la había reconfortado en los últimos meses. Clara sentía que, a pesar de su enfermedad, él estaba en paz, que había encontrado en ella una seguridad que los unía en cada momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza o de arrepentimiento, eran lágrimas de amor y gratitud, de una promesa renovada que la impulsaría cada día de su vida. Las chispas del fuego se reflejaban en sus rostros, iluminando la escena con una calidez que parecía envolverlos en un abrazo invisible. Clara sabía que el futuro les deparaba desafíos, pero también sabía que, juntos, serían capaces de superarlos. En ese instante, abrazados frente a la chimenea, encontró la paz que tanto había buscado, una paz que solo el amor y la redención podían brindar. Clara respiró profundamente, disfrutando de aquel momento en silencio. Su nueva vida no era perfecta ni fácil, pero estaba llena de propósito y amor, y eso la hacía sentir completa.